Veidran ha descubierto que el mundo se oculta con ruido y luz, que el secreto se hace secreto haciéndolo recorrer todos los oídos. No se ven engaños, sombras de lo que es, sino la realidad misma. Y es tan grande que la soledad nos hace pensar que no es posible lo que vemos. La mayor parte de las comprensiones sobre la existencia tienen un mismo punto de partida, que existe la realidad y que existen las apariencias. Esto es lo que sucede en la República de Platón, un texto con más de 2400 años, pero también es lo que sucede en la película de hace apenas 20 años, Matrix, de los hermanos Wachowski. Ya todos sabemos un poco de qué va esta dinámica, esta forma de comprender la vida. Sin embargo, lo que parece no estar tan claro es una contraposición que sustenta esta comprensión del mundo, y es la de conocimiento e ignorancia. Dependiendo de a cuál de estos extremos nos estemos acercando, vamos a tener la capacidad de ver la realidad y no ser engañado por las apariencias. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos en una situación que ya no va a llamar la atención sobre la ignorancia y que por el contrario lo va a hacer sobre la idiotez, que a veces se usan en un mismo sentido, pero en realidad son muy diferentes. El motivo por el cual me llama la atención es porque creo que es un recurso muy vigente en el diálogo público, en la vida cotidiana de las personas, incluso ha llegado a permear diferentes campos de producción de conocimiento. Por eso, el capítulo del día de hoy vamos a tratar un poco de definir qué es esto de la idiotez y posteriormente vamos a identificar 3 de las características que le hacen ser lo que es. No siendo más, vamos por el capítulo del día de hoy. La idiotez le pareció lo único en común con el resto, ruido y luz de un mundo funesto nacido en el olvido de deseos sin arraigo con la materia. Su síntoma, creer que todos, menos uno, son idiotas. Creo que para comenzar a hablar de nuestro tema vale la pena realizar una distinción entre lo que es la ignorancia y lo que es la idiotez. De un lado, la ignorancia es la ausencia de conocimiento, entendida no solo como la falta de información, sino como la falta de herramientas que nos van a permitir acceder, recopilar y analizar esa información, así como del contexto adecuado en el que estas cosas son posibles. No implica necesariamente que la persona tenga una limitación inherente, sino que es más bien una circunstancia que dificulta el acceso a ciertos saberes. De otro lado, nos encontramos con la idiotez. Si la ignorancia es un no pensamiento, es decir, no se está pensando algo, en la idiotez nos vamos a encontrar con una forma de pensamiento que se configura dentro de un marco social. No solo se trata de una persona que desconoce o de un pensamiento incapaz de reconocer ciertos datos que le va a brindar la realidad, sino de cómo procesa la información y se interpreta al mundo. El motivo por el cual la idiotez toma un papel tan relevante en las sociedades contemporáneas es por la disponibilidad de información que excede toda facultad humana. Es decir, ya en la actualidad es muy difícil uno usar como pretexto que uno es ignorante respecto a cierto tema. De un lado, está toda la información disponible desde muchas perspectivas, hay muchos métodos y metodologías y teorías para acercarse a las cosas, y de otro lado, si uno no sabe, es básicamente porque no quiere. Cuando alguien, por ejemplo, cae entonces en una noticia falsa o cree una información distinta a la del otro, no tiene una opinión de ignorante. Esto ya no se usa, digamos, como que si nos ponemos a pensar esto de tratar de insultar con lo de ignorante es como muy de papá o como de abuelo, ya no se usa mucho ahorita y no se puede hacer por lo que venimos hablando, ya toda la información está ahí. Se trata entonces desde un idiota que no sabe cómo procesar la información y que por ende se vuelve objeto de manipulación de alguien que supuestamente, bueno, no necesariamente sabe qué es lo que está pasando, pero que tiene la intención de generar ciertos cambios y perpetuar ciertas formas de relaciones sociales. Debemos tener en cuenta que cuando las personas están tratando de evaluar o de calificar a los demás como idiotas, usualmente no utilizan esta palabra. Esos son casos muy pocos, como por ejemplo el de Agustín Laje, si no estoy mal, que tiene este libro de La generación idiota, pero la mayoría de veces no se usa esta palabra y por el contrario se usan otro tipo de palabras, pero que comparten un mismo contenido, que es el de ser idiota. Por ejemplo, zurdos, woke, fascistas, fachos, nazis, campiranos, entre muchas otras palabras que vamos a encontrar en el discurso político sobre todo y que van a llamar la atención sobre un sujeto o un grupo de sujetos
que son idiotas útiles para otros. Pero un poco esto es como lo que nos trata de mostrar el discurso, ¿no? En realidad nos vamos a encontrar con que la idiotez es lo que veníamos hablando, una estructura de pensamiento, una forma de pensar muy relacionada con esa razón global en la cual vamos a estar metidos todos y que pues bueno, se caracteriza por muchas cosas. No me creo con ahorita la capacidad o la disponibilidad para hacer un análisis muy profundo, pero sí he identificado 3 características y que creo que vale la pena resaltar. Para el idiota, todo el mundo es un idiota menos él y aquellos que se parecen a él. Es un pensamiento bastante egocéntrico que disfruta de un onanismo cognitivo. Es decir, que el pensamiento idiota se reconoce como partiendo de la respuesta. Ya sabe el conocimiento y va a estar solo ahí. Él va a ser el único capaz de captar las respuestas necesarias para eventualmente construir una sociedad, un mundo o llevar una vida como se pretende que tiene que ser. La dificultad de esto en términos del pensamiento tiene que ver con que al culpabilizar a los demás de manera individual por su falta de capacidad cognitiva, no sabe analizar, diferenciar y relacionar los datos que le están proporcionando, se desconoce todo el contexto social y político por el cual una persona puede llegar a opinar una cosa, afiliarse a cierto tipo de causas políticas, adoptar cierto tipo de creencias religiosas, entre muchas otras. Y no solo lo desconoce para los demás, sino que lo desconoce para sí mismo. El idiota, al pensarse el único, el especial, cree que es invulnerable a mecanismos ideológicos, a creencias religiosas, a procesos históricos, a todo un mundo que en realidad es muy difícil de captar para nosotros. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con que el pensamiento idiota expulsa la duda de sí. Se trata de un pensamiento que es muy débil, con una estructura muy maleable y muy frágil. Para poder ser así de egocéntrico, este pensamiento tiene que eliminar la duda de sí. No solo piensa que puede verlo todo, sino que nunca se equivoca. El movimiento del pensamiento idiota se autorremite todo el tiempo a sí mismo, es decir, nunca avanza, sino que está dando vueltas sobre sí mismo y digamos como que, pues hagan de cuenta que es como un círculo que va pasando encima de uno, cuyo campo de acción siempre va a estar mirando hacia el sujeto, de manera que no va a ver qué pasa afuera, no va a ver qué es lo que sucede con otras personas y tiene una comprensión acotada y pues así es muy fácil no dudar de lo que no. Y es por esto que los idiotas son muy dados al dogmatismo y al ahistoricismo. La tercera forma de esta estructura tiene que ver con su volatilidad, que encuentra su origen en que es un pensamiento muy sentimental y muy sensible, lo que hace que no sea un pensamiento dado a relacionarse con otros pensamientos en términos de diálogo constructivo, sino que está dado al insulto. En otras palabras, el idiota no argumenta, sino que insulta. Dado que piensa que los demás son solo idiotas, pues no vale la pena perder el tiempo en gente que no es capaz de comprender y procesar la información que eventualmente va a permitir ver la realidad tal cual es. El idiota desprecia el aprendizaje, no solo ya para él mismo, como hemos visto al eliminar la duda, sino el aprendizaje colectivo al despreciar el diálogo y favorece la obediencia por medio de la falta de respeto. Sobre esto, pues uno va a encontrar muchas pruebas en muchos lados, los debates políticos, los debates en el campo universitario, los debates en redes. Usualmente lo que vemos en estos debates no son argumentaciones, sino son insultos, formas de hacer quedar a la persona precisamente como un idiota. Y esto también se refleja mucho, por ejemplo, en este tipo de shorts o videos cortos que uno ve de feminista destruye a médico, médico destruye a feminista, libertario destruye a comunista, socialista destruye. Entonces, esta es como un poco la lógica y esto no es constructivo. Finalmente, después uno de evaluar qué son los contenidos que se están hablando, es muy poco lo que uno puede rescatar. Esto hace que, por ende, también pues tengan una perspectiva bastante aristocrática de la sociedad deseada, en la que todos deberían obedecerlo porque él es el único pues que no es idiota y que sabe pues qué es lo que hay que hacer. Esto se manifiesta mucho, digamos, en movimientos que abiertamente manifiestan su interés en una organización con cierta jerarquía, donde las personas van a tener una valía diferente de acuerdo al lugar en que estén ocupando y que pues esto está bien. Pero también se ve mucho, por ejemplo, en movimientos que están tratando de combatir precisamente esa estructuración jerárquica y vertical de la sociedad. Por ejemplo, pues muchos socialistas
que creen que tienen todo el conocimiento adecuado porque han leído muchos textos de socialismo, que solo ellos comprenden, que cuando alguien da una perspectiva diferente de los mismos textos que están compartiendo en común como fuente de conocimiento, pues ya brincan y quieren hacer ver a los demás como idiotas. Y pues digamos que el punto al que voy no es como que unos son mejores que otros, sino para que vamos como en un espectro, digamos incluso político, vemos que este fenómeno del pensamiento idiota se está reproduciendo entre todos. Y esto nos lleva a pensar que el poder ya no consiste en mantenernos ignorantes, que fue la tesis que se estuvo trabajando durante mucho tiempo. El pan y circo ya solo es una parte muy pequeña de la estrategia de dominio, y ahora nos vamos a encontrar en que efectivamente el poder lo que busca es idiotizarnos, y no como los de tonto y más tonto, sino en el sentido en que hemos venido hablando, y es hacernos pensar que somos únicos y especiales, que solo nosotros sabemos comprender la información que nos está llegando para eventualmente hacer una lectura adecuada de la realidad, que el resto no sirven para nada, que son unos idiotas útiles, ya que desde esta perspectiva es que todo pacto social de cualquier tipo, de cualquier fundamento ideológico o religioso, pues no va a ser posible. Los pactos sociales se hacen entre iguales, no entre superiores e idiotas. Y este tipo de egoísmo egocéntrico, de este onanismo cognitivo que hablamos, es lo que fundamenta el individualismo que eventualmente nos lleva a la competencia que vivimos en el mundo actual y con ello a la reproducción del sistema en el cual vivimos. Este camino no tiene inicio ni final. Es una espiral en la que se retuerce el espíritu mientras vaga el cosmos siendo un inútil al servicio de una trampa mental, en la que el ojo se mira a sí mismo sin su cuerpo, sin los cuerpos circundantes, en un monólogo que es ruido porque siempre dice lo mismo. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, en el cual hemos visto cómo la idiotez no es tanto un problema individual, sino es una estructura de pensamiento compartida por muchas personas. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno social muy concreto y que se diferencia pues de aquella contraposición entre conocimiento e ignorancia que parecía tener un lugar más importante en la comprensión del mundo en épocas pasadas. La idiotez entonces va a terminar siendo aquella forma de pensar en medio de un mundo extremadamente interconectado, con un exceso de información que no vamos a alcanzar a procesar y que nos obliga a vivir en un mundo muy acelerado que no nos da tiempo para la reflexión ni para el análisis crítico de las cosas que suceden. Ya saben, si les gusta el capítulo, denle clic al like, suscríbanse, compártanlo, déjenme sus comentarios, qué piensan sobre esta propuesta de comprensión de la idiotez que acabo de realizar y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio.